Santa Mónica Digital, buenos días, bienvenidos a otra emisión de Vidas de Fuego y para ello ya estamos con el Padre José Estebas, a quien saludamos. Buenos días, Padre José, ¿qué tal está? Bienvenido. Buenos días, Padre Nico, bienvenido también, o gracias por ser recibido en este programa, donde íbamos a presentar un santo maravilloso peruano, San Martín de Porres. Así es, y para ello nos remontamos al siglo XVI, el contexto de este santo, y además una historia muy bonita de la vida de Fray Escoba. Cuéntenos. Pues miren, nació, como ha dicho muy bien, en Lima, el 9 de diciembre de 1579. Tenemos una Lima que está creciendo fuertemente, tanto por el comercio como también por la minería, y sobre todo tenemos una Lima muy variada, donde hay españoles, donde hay también indígenas, nativos mulatos, y sobre todo esclavos traídos de África, negritos, y se van mezclando las razas, y él nació hijo de un español, Juan, y de una negrita, Ana. Así que tenemos un mulato, mezcla de las sangres. Así es, como producto de ese mestizaje de la época, y es entendible, Padre José, pero también tenemos a una persona muy sencilla, humilde, sereno, tranquilo, a pesar de todo lo que tuvo que pasar, todo lo que tuvo que enfrentar, no perderá la paz, la calma y esa humildad que lo caracteriza. Sobre todo sabemos ya después, muy amigo de Santa Rosa de Lima, cruzaban los Amancaes, saliendo de las murallas de Lima, iban a buscar hierbas, porque él era herborista, además barbero y auxiliar práctico. ¿Qué nos cuenta de estas cosas del pequeño Martín y de sus primeros años? Correcto. Fíjate que cuando se bautizó, el papá no lo reconoció, le dice de hijo de padre desconocido, quizás por ser noble, porque su mamá era negrita, pero fíjate, este fenómeno, cómo podía haber salido en él un resentido social, un criticar, etcétera. No, al contrario, todo lo puso bajo el amor de Dios, y lo que comprendió desde la educación cristiana de su madre, etcétera, era Dios es Padre, y así lo vivió en su vida profundamente, y veía a todos hermanos, y esto le hizo ser un amigo de todos, y sobre todo dedicado a la oración. Y de jovencito, pues los mulatos, etcétera, recurrían a estos oficios, como puede ser peluquero, como puede ser barbero, que se ha puesto de moda hoy. Correcto, para desarrollar su bien, y él, desde lo profundo de su ser, para servir a los hermanos, a todos, y que lo realizaría en su vida, ¿no? Así es, una vida muy sencilla, decíamos, de obediencia. En los primeros años sabemos de la discriminación grande y oficial que había en la época. Estamos hablando del siglo XVI, de ese mestizaje que se dio en nuestro país, pero a través de ello, a través de ese desprecio, porque los mulatos eran despreciados, y justamente un mulato también será el que va a pintar la imagen del Señor de los Milagros. Pero avancemos en la vida de San Martín, o Fray Martín. Lo tenemos de pronto en el convento de los dominicos y fraile. Sí, un religioso dominico, al verlo tan religioso, que desde pequeñito ayudaba a misa, dedicado a la oración completamente, le invitó a que entrara al convento, ¿no? Y él accedió. Al principio, pues todo el mundo un poquito sorprendido, ¿no? Porque generalmente eran todos blancos, todos españoles los que ingresaban. Y entonces le dijeron, bueno, entra, pero como donado, o sea, como hermano Lego, a hacer los servicios. Y él feliz. Fíjate que cuando entró, su papá lo vio que estaba en los oficios más humildes, y le dijo al provincial que le ayudara a subir un poquito más de clase dentro del convento, ¿no? Que no lo sentirían ahí. Y él dijo, no, yo quiero venir aquí a servir, a ser el más humilde de todos, ¿no? Y así se dedicó con la escoba, que es el prototipo de la imagen que lo vemos, a servir, a barrer, a cuidar, y sobre todo después progresó en el convento, vieron su santidad, y sí, luego le aceptaron a ser religioso. Quizás fue un ejemplo de cómo la Iglesia
acoge ya a todos los grupos, a todos el tipo de razas, a la vida religiosa, porque ve que todos somos iguales ante el Señor. Nos lo aceptaron a este nivel y sí asumió los votos de pobreza, castidad y obediencia como religioso dominico. Hay un hecho que llama la atención, Padre José, y es que cuando se enteró que el convento tenía problemas económicos, él se ofreció para ser vendido como esclavo. ¿Qué tan cierto es este dato que anda flotando por ahí? Correcto, fíjate la humildad de este hombre, la donación que tenía. Quizás él lo había comprendido perfectamente, como vemos el cuadro del Señor de los Milagros, en Jesús en la cruz. Ese dolor de Cristo, esa entrega total por los pecados de toda la humanidad quedaba grabado en su corazón. Y él se quiso también ofrecer como ofrenda a Cristo, como ofrenda a los demás. Y llegó un momento determinado donde el convento, que había tantos frailes en este convento, tantas obras que hacían, pues parece que tuvo problemas económicos y él se ofreció, dice, mira, me vendan, como a veces se vendía a un esclavo, y así podrán ustedes recuperar el dinero. Y entonces el prior se vio tan emocionado por esta donación total de él, pero dijo, no, tú no puedes ser vendido, al contrario, ¿no? Pero se da uno cuenta de cómo estaba centrado totalmente en su donación a Dios y al servicio de los demás. Tenemos a un fray Martín, a un Martín que hace vida conventual, pero también está en la calle, sobre todo con aquellos más pobres, enseñando, visitando a los enfermos, curando a muchos que padecían alguna enfermedad a través de la sabiduría que él tenía, a través de sus ancestros, de los africanos, las hierbas y esas pócimas que fabricaba él mismo. Correcto. Fíjate que en él se reúnen todas las cualidades, todos los conocimientos médicos que había en este tiempo, tanto de Europa, le había enseñado un señor que era dentista, que era también atendía algunos casos de emergencia, de enfermos. Luego él había comprendido también toda la sabiduría del mundo de África, del mundo negrito, sobre las cualidades. Y de los indios también, tenía contacto con los indios. Recogía todas las plantitas medicinales que había aquí en Perú. Entonces, en definitiva, él aplicaba todos los conocimientos que había, pero sobre todo era una obra, un milagro, una gracia de Dios, ¿no? Tan pronto recurría a unas plantitas como recurría a cubrir con una mantita a un enfermo y quedaba sano, pero en final yo creo que lo que quería era no aparentar de que él lo hacía, sino que eran a través de esas cositas para no aumentar su ego, sino siempre hacerlo de forma humilde, ¿no? Así es. Y también tenemos al hermano Martín, que hace muchas cosas en el convento. Los vegetarianos lo quieren llevar para su terreno. Dicen que comía verduras, que no comía carne. Eso no es cierto. Lo que sí es que era muy austero y dormía poco. Sí, él, fíjate, cuando se sentaba en el comedor apenas tomaba agua y un pedazo de pan, ¿no? Y algunas pequeñas, vamos a decir, vegetales. Pero el resto lo que quería era guardarlo para tantos frailes que había en el convento y también para luego llevarlo, porque él recogía todo lo que estaba en la cocina después y lo llevaba a los enfermos, lo llevaba a los pobres de la ciudad, y lo que quería es, Dios nos da a todos. Él consideraba que era una gracia de Dios y él no tenía nada y todo lo daba a los demás. Incluso se dedicaba a recoger bien vestidos, alimentos, etcétera, para que llegara a todos. Era una tarea muy grande por parte de él. Amigo de Santa Rosa de Lima, Padre José. Correcto. Muchas veces se encontraron, los dos tenían esta espiritualidad dominicana, Santo Domingo, se encontraban, se aconsejaban, en fin, también recibió la confirmación de Santo Toribio Mogrovejo, el padre Solano. San Juan Macías, en fin, también, ¿no? Amigo de San Juan Macías, eso. Amiguísimo de Juan Macías, también juntos hacían penitencias por el bien de... Ambos hermanos Lego, o sea que tranquilamente. Sí,
aunque vivían en monasterios distintos, pero de vez en cuando se reunían para compartir sus plantas medicinales y sobre todo orar y sus penitencias. Y la ayuda a los pobres, ¿no? La ayuda a los pobres era una constante en ellos, ayudar a las personas necesitadas, que además los tenían identificados, sabían quiénes son los que necesitan. Y Padre José, ¿qué más nos cuenta? Sobre todo asombra la vida de San Martín de Porres, nos asombra justamente por los milagros. Cuéntenos algunos de esos milagros que hizo Fray Escoba. Bueno, se enfermó el arzobispo, él estaba limpiando en ese momento las letrinas y un fraile le dijo, mira, el arzobispo quiere que vayas a sanarlo. Y le dice, qué bien que vas a dejar este trabajo de letrinas y vas al palacio episcopal. Dice, yo soy más feliz aquí limpiando el servicio que no por ir a un palacio. Bueno, y cuando llegó, le dijo al arzobispo, ¿no? Mira, este pequeño mulato quiere servirte. Y dice, sí, con todo. Lo único que quería era que lo sanara San Martín, como muchísimos enfermos, primero dentro del convento, a veces heridas que eran incurables. Hay heridas profundas, o sea, que a veces se había cortado uno la pierna y él unía las partes y quedaba sano. Enfermedades de todo tipo y lo mismo, ya sean indios, nativos, ya sean negritos. En ese tiempo había hospitales para blancos, también para indios, hasta para sacerdotes, pero no había para negros. Y él iba a sanar a todos y los curaba, los atendía, los llevaba hasta su misma habitación, ahí los trataba, un verdadero hospital. Y creó, junto con el arzobispo, el virrey creó un hospital para atención a los más pobres, a los más negritos, a los más olvidados y a los más enfermos, ¿no? Creo también. Son famosos los milagros que hacía dentro del convento. Cuéntenos alguno de ellos y además los dones que tenía, ¿no? Como el poder traspasar las paredes, estar en éxtasis, también la bilocación. Correcto, no solamente iba presencialmente para sanar a algún fraile que tenía dolores, y él los sanaba, los curaba, le daba la bendición, etcétera, sino también si alguno le pedía de otros lugares, él se presentaba y los sanaba también, antes en su vida y después de muerto. Tenía ese don de la bilocación, o sea, de estar en dos lugares al mismo tiempo. Y aparecía incluso en China y aparecía en Japón, en África. En Panamá. Y los sanaba a todos. Entonces, creo que para nosotros pedirle a San Martincito que nos ayude en la salud de la enfermedad, tenemos un buen santo que desde el cielo nos va a ayudar en este sentido, ¿no? A muchos frailes. Era una comunidad había 400 frailes, o sea, siempre había algunos que tenían alguna peste, alguna enfermedad de piel, etcétera. Bueno, a todos los sanaba, ¿no? Y la ocupación principal era portero, ¿verdad? Se encargaba de la portería. Portería y sobre todo enfermería. Al principio era dedicado a barrer, etcétera, que nunca lo dejó, pero después, al ver sus cualidades, ya le encargó la enfermería. Como había tantos frailes, más de 400, y tantos enfermos que venían de fuera, entonces era el trabajo más exquisito, ¿no? Sí se daba tiempo para la Eucaristía, para estar con el Señor, y si algún momento no podía, como dices, él mismo iba cruzando paredes y se presentaba, ¿no? Cuando tenía prisa, cuando tenía prisa. O con puertas cerradas y aparecía en la iglesia, ahí delante del Santísimo, escondidas. Cuando tenía prisa. No había nadie y estaba ahí, ¿no? Tenía unas cualidades maravillosas. Cuando santo, tenía ¿no? prisa para ir a la capilla, bueno, dar la vuelta entera al claustro, simplemente cruzaba y pasaba, traspasaba los muros. Sí. ¿Qué nos cuenta Padre José? Porque San Martín murió de mayor, murió viejo. Sí. Murió ya a los 60 años. Desde los 40 años ya había tenido alguna enfermedad, tipo tifoidea, etcétera, pero sobre todo ya a los 60 años donde murió de esta enfermedad. Y fíjate que él mismo se sintió acompañado en esos momentos, no solamente de la comunidad que tanto lo quería, lo reconocía en un santo, sino también de Santo Domingo, de los santos, de los ángeles, etcétera. Se sintió acompañado y ahí recibió
la extremaunción, la Eucaristía, y se sintió en el momento donde iba a regresar a la casa maravillosa del Padre, ¿no? Así es, pasaron los siglos y el Papa Juan XXIII lo nombrará santo, ¿verdad? Y además patrono de la justicia social. ¿Qué le parece? Muy bien, porque él realizó una tarea no de protesta, no de subversión en esa sociedad, sino de ayuda. Él pedía a los ricos para darle a los más pobres. Él se preocupaba de todos, de todas las clases sociales, no le importaba el tipo de color de piel, a todos se preocupaba, los amaba, la alegría que tenía en su corazón con todos. En fin, creó también la forma de ayudar a unos, les compartía los donativos económicos, alimentos, vestidos que le daban otros, y sobre todo los promovía para que crecieran, ¿no? Él visitaba también en los lugares de agricultura que tenían los dominicos, animándoles, y no solamente en lo material, sino también en lo espiritual. Les animaba desde la fe, desde el amor de Dios, para que siguieran los mandamientos de Dios, que no ofendieran a Dios, sino que siguieran siempre sus mandamientos, etcétera. Es un gran amador de Dios, ¿no? Así es, una vida de fuego realmente, Padre José. Gracias por contarnos esta vida y una anécdota. Sí, diga me usted. gustaría terminar porque siempre aparece también San Martín como el amante de los animales. Ah, cierto. Junto al perro, que le daba comida junto al gato y el ratón, ¿no? Y lo que les decía, coman juntos, coman, aliméntense, pero no se peguen, no peleen. Y como él, incluso ratones que aparecían en la sacristía, los recogía o ponía una canasta, se subían a ella y luego los llevaba a la huerta y dice, ahí os voy a alimentar en la huerta, ¿no? Etcétera. Cuando iba al gallinero, las gallinas le cantaban, ¿no? Cuando iba a la cuadra, también los caballitos, etcétera, ahí se sentían felices. O sea, un hombre de Dios que también supo convivir con la naturaleza, ¿no? Así es. Y con los animales y con los seres humanos. No nos olvidemos que cuando curaba a alguien le decía, y yo te curo, Dios te sana. Padre José, gracias por haber estado con nosotros y contarnos esta vida apasionante de San Martín de Porres. San Martín de Porres, doctor, nos cuide. Así es, que San Martín nos cuide a todos. No nos olvidemos que el 3 de noviembre celebraremos su fiesta. Bien, queridos amigos, gracias por estar con nosotros. Hasta otra emisión de Vidas de Fuego. Que estén bien. Un abrazo. Adiós.